Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson y en especial al Cosmer, claro. Yo hoy tengo el gustazo de tener por aquí a Fran Gómez, una deuda que tenía hace mucho tiempo y por fin puedo tachar de la lista. ¿Qué tal, Fran? Hombre, la deuda era mía, porque yo además vengo solo por el PIN, que tú ya lo sabes. Tengo que ir preparado, ¿eh? Tengo preparado. Tengo preparado. Es que los PIN de Cosmere 16 se venden caros, se Se venden venden caros. caros. Es lo que hay, es lo que Hay una hay, ¿vale? mafia. Pero bueno, con muchas ganas. Me gustaría hacer una pequeña mención Adelante. al cómo te conocí, ¿vale? Y es, para mí fue un hilo al que agarrarme, ¿vale? Porque, bueno, yo ya había leído, llevaba mucho tiempo leyendo a Brandon Sanderson, pero nunca me había metido en todo lo que sería el mundo de los lectores, vamos, digamos, la comunidad del Cosmere, vamos a llamarlo así, ¿no? Creo que es un bonito nombre. Sí. Y quería meterme, estar pendiente de las noticias, porque además, yo se lo decía a mi pareja, me recordaba el momento de cuando yo leía Harry Potter, iban a salir los nuevos Oh, libros, pues lo típico, los foros, que en aquella época había foros, ¿vale? qué Eran maravilloso era foros, el mundo de no los había foros, canales, ¿eh? eran foros, De verdad. que en los foros, pues lo típico, la gente pensando lo que podía pasar, lo que no, y era un momento muy, muy guay. Y digo, o sea, ya ha cambiado la edad, ¿no? De 20 a 40 años, pues cambia mucho la edad, pero tenía ganas de vivir un poquito eso pues eso, con toda la gente que está también, como yo estaba en ese momento, pues con ganas de saber qué venía después y eso. Y aunque no iba al ritmo completo por la vida, ¿qué te pasa? De estar al día con todo lo que había salido, sí estaba muy cerca, pero tenía ganas de estar al día de las noticias. Y recuerdo bueno, pues lo típico, das con la página web de Cosmere.es, que es casi como la referencia, y me meto en el Discord, pero a mí me pasa una cosa con Cosmere.es que me flipa lo que hacen, pero que no dan noticias poco a poco, solo dan como las grandes Mm. noticias, el State of Sanderson, y entonces yo Bueno, quería, les da la vida. claro, sí, o sea, normal, comprensible, y lo que hacen es otro trabajo distinto. Y yo quería buscar pues ese perfil que diera noticias. Que dé noticias más, pues, oye, Brandon ha dicho esta semana que esto, Brandon ha dicho que esto otro, ¿vale? Que a ver, que me puedo meter en el canal de Brandon, pero es ver la noticia y Ujú. ver los comentarios y demás, ¿no? Que es la parte. Pues, para ver la noticia solo, pues no te metes al final en la comunidad. Y recuerdo que pregunté y Borja me recomendó varios sitios y el último que me recomendó fue el suyo, que para mí además ha sido el más importante porque creo que a nivel canales sobre Brandon Sanderson, el que da más noticias al día es Cosmere 16, tu canal, con Mario. Además, Mario está muy guay que ahora se meta en la habitación de Brandon Sanderson para hacer el resumen de sus Es vídeos. verdad, ¿eh? Que te lo mandas allí a Sí, Utah, ¿no? sí, Creo que sí. es Bueno, es Sanderson que, de Utah. claro, lo tengo ahí El pobre fletado. Sí, tortilla. sí, sí. Y estar ahí en un rinconcito de la habitación de Sanderson, el pobre, Exacto. comiendo y viviendo. Y, y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, pues comentar mucho, que hacemos muchos comentarios a nivel privado y tal, y bueno, pues con muchas ganas de conocerte. Este Celsius no pudo ser, Ya, qué pena. nos pusimos malitos aquí en casa y tal, y no nos pudimos escapar, teniendo allí casa, amigos y tal, una pena Es enorme. que, sí. Era el año, pero la Bueno, vida, como las decimos siempre, pero circunstancias, bueno, sí. exacto. Tampoco pasa nada. O sea, desde aquí lo viví muy bien, o sea, a lo lejos lo viví muy bien, gracias a mucha gente, gracias a vuestro canal también, porque se pegó, bueno, os pegasteis un curro los dos en general, pero Mario, aquí hay que reconocerle a Mario que se pegó un curro de la hostia. A la hora de editar, la verdad que si Sí, no sí, fuese por sí, Mario. y de ir subiéndolo todo. Y bueno, y tenía muchas ganas de venir aquí, bueno, y de unir dos pasiones. Mundo Sanderson, mundo juegos de mesa, o sea, es perfecto. Jo, qué bien explicado. ¿Cómo me gustaría hablar como tú, Fran? Pues a mí me pasa un poco con Fran lo contrario, de que yo siempre necesitaba como un sitio de confianza para temas de juegos de mesa. Y yo, temas de rol, pues como siempre está un poco metido en los juegos de rol, pues ya más o menos sabía y además tengo la suerte de haber encontrado a Álvaro, que es nuestro rolero de confianza. O sea que nos No viene... cualquier rolero. Es que no es cualquier rolero, es que claro, es que Exacto, es que Álvaro tiene nos una buena viene... trayectoria. Es que nos viene Ujú. súper bien y, y yo necesitaba a alguien. Siempre digo que mi gran virtud es rodearme de gente que sabe más que yo. Porque yo no puedo saber de todo. Entonces, Sí, sí, sí. pues encontrar a Fran para mí fue increíble. Fran de Cubo Magazine, por A cierto. todo esto, ¿no? Es que claro, es que como él ha empezado, a tirar, pues si no le podían Sí, presentar. sí, sí. No pasa nada, no pasa No, no. nada. Y, y claro, pues hemos ido hablando mucho y me has ido explicando cosas. Incluso, vamos, a mí me hizo el hombre más feliz del mundo porque
yo tenía un problema muy grande y es que tenía que ir un amigo a cubrir una noticia que era básicamente la presentación de Debir de los juegos de mesa, que era un secreto a voces un poco, y me dio mucha rabia porque yo no pude ir y hablé con Fran y me dijo, no te preocupes, yo tengo infiltrados allí. O sea, Te voy a decir una cosa, te voy a contar una anécdota de esto sin decir nombres, pero además creo que la persona a la que no voy a nombrar, pero si lo ve y tal, no se mosquea que es un cielo de persona, pero sentó mal que yo le dijera, oye, como vais a presentar esto, ¿vale? Necesito imágenes o fotos si vais a hacer, porque me paséis. Me dice, hombre, pero ¿tú cómo sabes que vamos a presentar esto? Y yo, los contactos, ¿vale? es que, Joder, pues si lo estamos guardando como secreto, estas cosas pasan. sí, sí, a mí también me llegó, o sea que al final, Sí. yo creo que si estás un poco metido, es fácil que... Al final, o sea, al Se principio veía era venir. complicado, pero luego cuando va avanzando, llega el día, yo creo que es... A ver, yo recuerdo cuando, no recuerdo el nombre, pero Brother Wise en general, pero uno de sus Johnny directores seguramente. en redes hizo la consulta de con qué editorial española sacar el juego de Sí, rol, ¿no? sí, sí. De Cosmere. Y tal y como lo pedían, quien cumplía básicamente era Debir. O sea, una editorial española que publique en español tanto aquí como en el Ya, otro como lado en del otro, sí. charco, es que básicamente hay algunas más, pero básicamente a nivel grande, a nivel que esté fuerte, es Debir. Debir, porque bueno, de españolas, pues Dos Tomates también publica aquí y allí, pero no publica rol. Hay otras editoriales, Gen X o Trangis publican aquí y allí, Ya, pero y no no al publican nivel, rol. supongo, tampoco, porque... ¿Cómo? Y tampoco al nivel, supongo, al nivel de No, claro, cantidad. a nivel de Debir no hay ninguna. Es que, claro, Pensamos siempre que Debir es española, Debir viene de fuera y se sí, asienta sí, también en exacto, España, pero y en tiene de España tiene una, Biriberia, sí. exacto, tiene una parte potente, porque primero entra en Portugal, luego entra en España, y desde aquí es cierto que tienen un núcleo potente a lo que es el Debir internacional, pero Debir es una franquicia que nace en Brasil. O sea, una franquicia, una internacional, una empresa internacional que nace en Brasil. Pero bueno, sí es cierto que, bueno, que aunaba eso que ellos buscaban, y entonces era como el partner perfecto del uno para el otro. ¿Lo veis? ¿Lo veis que tenía que traer a Fran? Que lo estáis viendo, es que lo sabe mucho. Fran, antes de seguir, porque me está interesando mucho, preséntate un poco, porque lo vas a hacer tú mejor que yo. Vale, me da mucho coraje tener que Ya, presentarme. eso siempre pasa, pero es Siempre que... pasa, ¿vale? Pero bueno, entiendo que la gente tiene que poner en contexto, sobre todo la gente que no está Exacto. metida en el mundo de los juegos de mesa y que no me conocerán. Incluso la gente que esté metida en el mundo de los juegos de mesa y no me conozcan, que no tienen por qué Claro. conocerme, pues un poquito saber. Bueno, yo llego al mundo de los juegos de mesa de hace muchísimos años, lo típico como todo el mundo, desde chico jugando, luego paso por Magic, Roll, y luego me engancho ya con juegos más populares de la nueva saga de juegos de mesa, que es lo que se denomina juegos de mesa modernos, Catán, Carcassonne y demás, y yo me engancho niveles máximos, niveles de oye, me mola. Hay una asociación en Córdoba que hace un festival impresionante. Jugamos todo. Voy para allá. Oye, en Huelva tenemos que montar una asociación. Montamos una asociación en Huelva. Empezamos a hacer jornadas en Huelva. También tengo que montar un canal. Monto en 2010, ha vivido ya. Monto un canal de juegos de mesa que es Cubo Magazine, que además lo monto con otra persona que era de Córdoba, David, por esa vinculación que tenía con Córdoba. David Prieto, que a día de hoy es uno del, es el director artístico de la editorial Ludonova, ¿vale? Oh. Que montó su editorial, bueno, con unos compañeros montaron la editorial, empezó a colaborar con ellos y acabó dentro de la editorial, y me he ido relacionando mucho. He estado, llevo un par de años sin estar por los nacimientos y no poder probar tantos juegos de mis peques, pero he sido parte del jurado al Premio Juego del Año de España. A día de hoy soy parte de la organización de los premios Tábula, que son otros de los premios importantes que se dan en España. Y bueno, tengo mi asociación de juegos de mesa en Huelva, que se llama Mentes Hexagonadas, que hacemos jornadas. Me gusta mostrar juegos y soy una persona que le gusta difundir el mundo de los juegos de mesa. Básicamente, eso soy. ¿Ya habéis visto que traemos a cualquier persona? Tengo un bagaje y por eso pues conozco, controlo, según qué cosas y tal. Pero vamos, porque llevo mucho tiempo. Básicamente me pasa a mí, a los que llevamos mucho tiempo metidos en el mundo de los juegos de mesa, cuando esto era muy pequeñito nos conocíamos todos. Claro, Pues a efectivamente. todos esos que nos conocíamos, las editoriales han crecido, son más grandes y tal, pero a los que estaban de inicio siguen estando y son jefes de esas editoriales y los conocemos y nos llevamos bien porque ellos han visto que queremos apoyar este mundo. Entonces Claro. hay facilidades en ese aspecto. Me lo habéis preguntado mucho y ahora puedo explicarlo un poco, pero Fran, estamos intentando engañarle, pero claro, tiene un problema. Tiene 2 hijos pequeños.
yo puedo decir que es un problema porque tengo yo hijo pequeño. Entonces yo lo puedo A hacer. ver, claro, a ver. Es un problema para unas cosas, es una virtud Exacto, para exacto. otra, pero es cierto que Efectivamente. tienes menos tiempo para hacer muchas cosas. Efectivamente. Entonces, a Fran es el que estamos engañando para que haga partidas de muestra, de testeo, para subirlas al canal y explicaros a jugar. Porque sé que lo estáis pidiendo. Con la parte de rol ya hemos engañado a Álvaro y ya estamos en ello. Y ahora con la previsión de que habrá varios juegos de mesa y demás, pues tenemos a Fran que le engañaremos. No sé cómo, si con Sí, pines bueno, o de alguna manera, pero ya le ya estoy engañado, engañaremos. no te preocupes. Incluso sin pines yo estoy engañado. Yo ya nacido de la Bueno, bruma me lo he bebido, lo he probado a dos, lo he probado en solitario, lo he probado en modo colaborativo, cooperativo, en modo competitivo, y ya lo que me queda es grabar, que, bueno, sabes que hemos tenido un problemilla con las sí, cámaras sí. y tal, pues después de un año sin Pero utilizar, tranquilo, no hemos tranquilo. podido, pero No, vamos, no te sientas está. presionado, pero que sepáis que en algún momento, Fran, cuando pueda, sin prisa y sin ningún tipo de presión, va a grabar un juego, una partida o no sé, como lo quiera hacer él, para, vamos, el Sí, canal una está a partida disposición. comentada, donde en esa partida pues vamos explicando las reglas. Yo siempre creo que es lo mejor para ver Lo cómo más fácil, sí. funciona un juego. Estoy de acuerdo. Y yo creo que Ujú. quedará súper chulo y además es un contenido que pedís, que eso siempre me hace ilusión cuando pedís contenido que no tenemos. Justamente siempre intentamos, bueno, pues mirar otras formas de contenido y creo que esta será fantástica. Antes de meternos con el mundo Cosmere juego de mesa, me gustaría un poco introducir el tema. Siempre intento hacer como un camino, ¿no? Viaje antes que destino hacia el Cosmer. Eh, Me gustaría un poco, bueno, justo antes de empezar, te lo he comentado, ¿no? Que es cierto que tienen relación el mundo de los juegos de mesa y el mundo un poco así de friquerío, literatura fantástica y demás, pero no están 100% relacionados, pero es cierto que desde uno es fácil entrar a otro. ¿No? Pues yo qué sé, el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, mucha gente que entra por la literatura, luego se va a los juegos de mesa de la literatura. Ay, del Señor de los Anillos. Tú como supongo que más parte de juego de mesa, ¿cómo ves esta simbiosis? Es algo muy natural, creo yo. Las personas que deciden explorar alternativas de ocio que no suelen ser las normales, a día de hoy hay que entender que el mundo friki cada vez está más normalizado, Sí, sí. Sí, pero no es antiguamente como hace era, 20 años. exacto, antiguamente era como un algo aparte. Entonces era un hobby alternativo que tú tenías que buscar. Y leer literatura de género, ya sea fantasía, ya sea ciencia ficción, terror y tal, era el espacio pequeñito en las librerías y no en todas, ¿no? Entonces, eh, quien busca normalmente tipos de ocio alternativo, pues acaba encontrando tanto la literatura fantástica, ciencia ficción y tal, como juegos de mesa, juegos de rol y tal. Y después también está la otra vertiente, que los juegos de rol es como más fácil, ¿no? Es decir, Sí. cuando te gustan las aventuras de mundos que no existen, leerlas, te gustaría vivirlas y crearlas pues, en una partida de rol. Y luego, bueno, pues los juegos de mesa hay partes que sí, hay partes que no tienen nada que ver, porque yo siempre Ya. digo los juegos de mesa son un poco más abiertos que juegos de mesa, pues party, en los que no tienen ni mundo, ni siquiera muchas veces hay un tema, una temática detrás, ni un trasfondo donde no se crea una historia, pero te diviertes jugando, o juegos que la temática pues puede ser un juego económico que parece que está haciendo un máster de administración de empresas y Joder, es un yo juego. recuerdo de pequeño jugar a hotel con los vecinos. Dios mío, parecíamos magnates allí comerciando con hoteles. Manejando dinero ahí, ese dinero Buah. que luego no vale para nada, A pero expuertas, no, no, pero da igual. Yo me compraba mi Hotel Waikiki, mi Boomerang y no sé qué, sí, sí. Ujú. Pues sí, pues básicamente eso. Al fin y al cabo, pues es un mundo tan amplio el juego de mesa que puedes vincularlo hacia muchas líneas distintas, por suerte. O gente, ¿no? O sea, un mundo que siempre ha estado y siempre ha estado muy en boga ha sido el mundo de los wargames, Sí, por aquella gente que le gusta la historia militar y la historia, o sea, la historia militar en particular, y revivir esa historia militar, ya sea con las miniaturas de batallas o con los juegos wargame ya de cartoncitos y tal, pues también ha sido como otro nicho que siempre ha estado ahí y que lleva es muchos verdad. años, ¿no? Y que también está ahí. Pues bueno, pues otra parte de los juegos de mesa que está ahí, Ahí los está Henry Wargames, Cavill, que hoy hablaremos efectivamente. algo de Wargame también. Sí. Ahí Ujú. está Henry Cavill, digo, que es un fanático de los Sí, sí, muñequitos de Warhammer y de tal. Warhammer y Ujú. tal. Sí, sí. Ya hablaremos luego de la distinción un poco de los Wargames luego, porque luego tocará. Pero, claro, a mucha gente le pasará, como me pasa a mí, que distingue mucho los juegos de rol de los juegos de mesa, porque yo a los juegos de mesa llegué más tarde, a los juegos modernos de mesa llegué más tarde.
Ujú. Para los juegos de rol, pues cuando yo estaba estudiando la ESO con 15, 16 años, pues encontré un grupo de amigos que jugaban a rol y me explicaron y entonces, bueno, ya me voló la cabeza. ¿Esa división existe realmente? ¿O normalmente el que juega juegos de mesa ya juega juegos de rol? Suelen estar también muy ligados, lo mismo que decía antes, ¿no? Todavía es un paso más fácil, ¿no? O sea, de la literatura Bueno, pasar ya, a los sí. juegos, el paso más Sí. fácil es pasar de los juegos de mesa al juego de rol porque sigue teniendo un concepto similar de sentarte para disfrutar a través de algo que está arreglado, bien sea el juego de mesa o bien sea el juego de rol, algo que está Sí. arreglado y a través de unas mecánicas vivir una aventura o disfrutar una aventura o una gestión de recursos o lo que sea en tu juego de mesa o lo mismo en juego de rol, al fin y al cabo. Y más juegos de rol, como hay de tantas cosas, que hasta hay Sí, ya de, ves. de crear una telenovela rosa, pues ahí ya cada uno elige su temática preferida. Joder, eso está bien. Yo de pequeño jugaba mucho a Vampiro. Siempre, bueno, para mí mi predilecto. Vampiro, Ujú. pero no la mascarada, sino la edad oscura. O sea, Yo poderes a siempre he tope. sido de la llamada de Tulu, de los juegos de investigación, son Ah, los que que más es me muy flipan a guay. mí. Sí, sí. Ujú. Eso mola. Em, cu- ¿Cómo crees que está evolucionando el mundo ahora que hay tantas editoriales que publican juegos de mesa y demás? O sea, ¿crees que es una parte cultural no tan de nicho como podía ser hace 20 años? Hombre, o sea, eso te lo digo yo, ¿vale? Yo siempre hago una retrospectiva con respecto a lo que fue el premio del Juego del Año. Ajá. El primer Juego del Año en España, que nace hace ya, creo que 20 años prácticamente, lo podría mirar, pero creo que si no lo ha hecho este año, lo hace el año que viene. Los 20 años creo que el año que viene. Creo, ¿eh? Pero vamos, lo miro, porque aquí tengo la lista. Em, recuerdo que los primeros años del premio JDA, que yo todavía no era jurado, llegué un poquito más tarde, los primeros años se tenía que elegir entre, entre a lo mejor 5 o 6 juegos que se habían publicado en España. Ahora, iniciaron en el 2005, ¿ves? 20 años, sí, estaba yo seguro. Ahora, 20 años después, hay que elegir entre 400, ¿Pero ¿vale? 400 que se publican en España o 400 que son muy En buenos y se España, publican en España? 400 juegos nuevos, no reediciones, no un Monopoly versión de, sino juegos nuevos que se publican en España. Qué barbaridad. Claro, ahí está la diferencia, ¿no? Lo que ha crecido. Es además el mundo de los juegos de mesa. Los juegos de rol también. Lo que pasa, los juegos de rol tuvieron una edad dorada, se cayeron Sí. y ahora están teniendo una segunda edad dorada. Pero han venido un poquito más tarde que los juegos de mesa. Pero los juegos de mesa fueron una de las industrias, tanto española como a nivel mundial, que crecieron en la crisis mundial de los años 2008 y tal, que crecieron y también han seguido creciendo en la época del COVID. Me Con parece todo el COVID y curiosísimo. tal, han En la seguido parte del creciendo. COVID me parece normal, pero me parece curiosísimo que en Es en la la en la recesión. parte en la parte del COVID es menos normal, porque la Bueno, mayoría pero de la gente en asociaciones casa. tuvimos que parar, y las asociaciones Bueno, hacemos las mucho de hacer asociaciones, sí. jornadas y demás, pero en época del COVID, jugar un juego de mesa donde tienes que pasarte cartas y tal, y manipular objetos que están manipulando a otros cuando hay una epidemia, pues es algo que se Ya, cortó muy de raíz. curioso. Pero, como tú dices, en las casas y tal, pues bueno, pues se fue jugando y se fueron buscando alternativas de ocio para hacer en casa con tu familia. Sí, era Entonces, o hacer pan por o ahí fue jugar creciendo. sí, o jugar al Ujú. Catán. Exacto, exacto. Bueno, muy bien. Am, Además de juegos de mesa, lo que ha crecido mucho, y es una cosa que me alegro mucho, al igual que con los salones del manga, los salones del cómic y demás, han sido los eventos pues de juegos de mesa y de rol. Yo qué sé, estoy pensando ahora en uno muy famoso, el Infrefest, por culpa de los infrecuentes, pero hay un Ujú. montón. Hace poco se ha celebrado allí Sí, en donde tú vives el DAO, por el ejemplo, que DAO, es uno de efectivamente. los eventos grandes que hay en Buah, ha sido España. espectacular. He visto el vídeo que ha subido de Beer. Hostia, Ujú, ujú. increíble. Yo le tengo mucho cariño y es digamos, de los clásicos, es el evento clásico referencia que hay en España, que es el Festival Internacional de Juego de Mesa de Córdoba, que para mí fue un sitio donde fijarme. Sigue siendo uno de los eventos más grandes que hay en España. Luego se ha creado una feria profesional que es Interocio, que se celebra en el IFEMA en Madrid, que se celebra siempre sobre primavera. Es decir, ha crecido muchísimo, como tú bien dices, ha crecido muchísimo, con eventos muy grandes y muy profesionales, Sí. como decíamos, puede ser el DAO, puede ser Córdoba o puede ser Interocio,
y con eventos, pues después también eventos muy locales. Hay ferias en casi todas Sí, las ciudades y poblaciones medianamente grandes. Tienen sus jornadas de juegos de sí, mesa, al sí. igual que ya tienen sus jornadas de rol o jornadas de manga o de cultura japonesa en general. Pero es que lo que antes decíamos es que el mundo friki en general ha crecido mucho. Sí. Muy mucho. De hecho para mí, un síntoma de buena salud de este mundo es que cuando abres TikTok o YouTube Shorts o lo que sea, salen muchos creadores de contenido de juegos de mesa. De una pareja que juegos para jugar en dos, o te Ujú. recomiendo un juego que puedes aprender a jugar en 5 minutos o cosas así. Y hay un montón. Sí, sí, sí. Para mí, claro, es síntoma de que la salud del mundo juego de mesa ahora está espectacular. Pero Sí, bueno. sí. Y lo decía antes también en el mundo del rol, ¿no? De esa edad dorada que tuvo el rol en los años 90 aquí en España, bueno, cuando llegaron los primeros juegos, cuando llegó D&D ya traducido, La llamada Bueno, de ya ves. Cthulhu, llegó Vampiro, tal. Pero con el tema de las noticias tergiversadas sobre los asesinatos, el rol y toda esa mezcla que se hicieron, Bueno, se con le los puso videojuegos también un... pasó, sí. Claro, pues se le puso ahí el mundo de los videojuegos arrastró bien porque por atrás ya tenía economía, pero el mundo del rol Bueno, era un nicho pequeñito y sí le hizo claro, mucho eso fue daño un aquello. desastre, sí, sí. Vamos, daño nivel, yo lo recuerdo aquí en mi ciudad, daño nivel de si tú pedías un espacio público para hacer una demostración de rol o intentar hacer rol, era como, no, rol no vamos a hacer. O sea, no, los políticos decían, no, rol no, con lo que ha pasado, Hostia. rol no. Y entonces eso coartó mucho el difundir el mundo de rol. En cambio, en misma época empezamos con los juegos de mesa a hacer jornadas y juegos de mesa sí. O sea, no había problema, ¿no? Entonces, eso ayudaba mucho, porque las jornadas públicas, vamos, te lo digo yo y te lo dicen las editoriales, ahora a día de hoy ya la cosa puede cambiar, porque ya hay jornadas profesionales y tal, pero al principio las asociaciones y las pequeñas jornadas que hacían mostrando lo que ellos hacían, juego de mesa, juego de rol, fueron súper importantes. Y el juego de rol ha tenido la edad dorada que tiene ahora gracias a jugar al rol por internet, como habéis hecho vosotros Exacto. con el Cosmer RPG, pues mostrar las partidas de rol es otra forma de que la gente pues diga, De oye, ¿de qué va difundir, esto sí. de Cosmer RPG? Me lo veo entero, no me lo veo entero para hacerme más menos spoiler y tal, pero estoy viendo cómo funciona, cuáles son las mecánicas, qué historias se pueden crear, cómo fluye el juego, si es de lo que yo quiero, de lo que no. Y eso ha hecho muchísimo, vamos, y que se pueda jugar, que ahora cualquiera que más o menos le interesa el Exacto. rol, entra en cualquier grupo de los que hay de rol y puede Exacto. apuntarse a una partida online, porque suelen ser mundos muy abiertos a acoger gente nueva, y eso está Sí. también muy bien. Me gusta mucho el enfoque, ahora ya metiéndonos más en el mundo Cosmer, me gusta mucho el enfoque que le ha dado Brother Wise al Cosmer RPG, porque lo que decían era, queremos que sea un juego tanto para gente nueva en los juegos de rol como para gente nueva en el mundo del Cosmer, ¿no? Si no conoces el Cosmer pero juegas a juegos de rol, oye, tienes una nueva ambientación, que eso siempre mola. Ujú. Y si te mola el Cosmer, tienes una nueva manera de disfrutar del Cosmer, ¿no? Que es metiendo dentro del planeta de Él, Roshar. ¿Quién no claro. querría luchar contra cangrejos gigantes? Bueno, ¿te parece a ti un buen enfoque o crees que deberían haber sido un poco más A ver, no a nicho tengo. fijo? Tú ya tendrás por ahí los libros físicos, porque quiero recordar que tú sí participaste en el Kickstarter. Yo estoy esperando ahora que creo que llega la semana que viene la edición de Devir. Creo que tú también tienes los de Devir, si no recuerdo mal, que te los Yo tengo mandaron. todo, yo tengo todo. Lo tienes todo, qué suerte tienes. Yo no, yo estoy esperando que llegue a tiendas. Pero sí tengo la versión en PDF, en español de todos ellos, que eso sí me la pillé conforme Devir lo puso. Sí. Y no me lo he leído entero, que la vida no me da, pero Joder, es que... sí he estado ojeando. Lo que pasa es que también te digo, más que ojear, que esto nos habrá pasado a todos, como no voy a jugar, más que ojear el libro de juego de rol, he consultado el libro del mundo. Vaya libro, ¿eh? Vaya Es una libro. pasada. Es que está todo mega ilustrado, es que es Es bestial. increíble. O sea, cuando a la gente le gustan las ediciones ilustradas que sacan de los libros de Cosmere, es que este lo tiene todo. Es que Es este que a mí me está... sorprende, luego sabiendo que no hay, obviamente, no hay nada de IA, que se les paga bien a los artistas, luego me sorprenden los precios, que la gente se queje de los precios de los libros.
A ver, están en la media de cualquier juego de rol y para mi gusto está muy por encima la producción. Se lo han podido permitir porque Claro, ha hombre, sido por tan buena la supuesto. campaña Kickstarter que se Exacto, han podido exacto. permitir, y yo supongo que eso era parte también de estar en campaña y de hacerlo vía campaña, ¿no? El lanzamiento de Cosmere RPG. Tú has visto el pulso que tienes a la hora de Sí. vender y a dónde vas a llegar, y ahí has puesto la calidad que ya iba a ser buena, la has aumentado bastante y eso se ha notado mucho, ¿vale? Yo imagino, por poner un libro de una media creo que son 200 y algo páginas cada uno de los libros, más o menos, aproximadamente los Ujú, dos sí. gorditos, pues si a lo mejor en 200 páginas ibas a poner, yo qué sé, una ilustración cada 4 páginas o 5, resulta que has ilustrado absolutamente todas las Todas las páginas. páginas. Es ¿Por qué? increíble. Porque te lo has podido permitir, porque al hacer una tirada tan grande, tus costes se bajan mucho y Sí. puedes permitirte añadir ese pequeño sobrecoste de una ilustración más, una ilustración más, una ilustración más, pagada todo como se tiene que pagar y contando con grandes ilustradores como han contado ellos. Y Joder. eso está muy bien. La verdad que la edición es un lujo, es preciosa. Sí. Yo digo, yo estoy deseando comprarla en tienda y me parece una maravilla. Y luego, bicheando a tu pregunta, ¿vale? Que nos estamos aquí divagando Sí, sobre sí, la sí. producción de él, a tu pregunta, sí, me parece que lo han enfocado muy bien. Quizás para los muy jugones de rol tiene un pequeño defecto que otros juegos de rol sí han sabido hacerlo un poquito mejor, sobre todo cuando sacan nuevas ediciones y tal, que es clarificar mucho lo que es regla nueva o ir al meollo. Tú ya sabes jugar al rol, ve al meollo, no te voy a explicar muchas Estoy de cosas. acuerdo. Y aquí Estoy sí de explican acuerdo. muchas cosas, por lo que se ve que el enfoque, digamos que es un 70% público nuevo, Estoy de no acuerdo. público jugador de rol, y un 30% enfocado a los jugadores de rol. Y eso se nota en el libro. No está mal, que decir, un jugador de rol lo que no le interesa es si esto me lo sé, no me expliques cómo va, esto me lo sé, esto me expliques cómo Sí, va sí, y me voy al dime las meollo de las nuevas reglas. mecánicas. Dime las nuevas Claro, reglas, sí, sí. exacto. Y ya está, pero no pasa nada. Pero digo que el enfoque sí lo veo que está más, que el libro lo han enfocado mucho a los no jugadores de rol, muy mucho más al mundo de la comunidad del Cosmere y de la gente que ya está enganchado que a jugadores. Y está bien, ¿eh? Que yo creo que es un acierto para ellos porque eso les va a hacer posiblemente, y para los que amamos los mundos del juego de mesa y los juegos de rol, vamos a hacer que entren más gente al juego de rol. Ujú, ujú, exacto. Vale, hablando con De Beer, en una entrevista que les hicimos, La nos Vanessa, dijeron, sí. sí, nos dijo Vanessa la burrada de copias que habían previsto imprimir. Dijo incluso que era mayor que el de El Señor de los Anillos. Del anillo único, creo que dijo, ¿no? Que es el No último recuerdo que el han juego, sacado pero ellos. sí podría ser el Creo que anillo sí. único. O sea, Ujú. ¿tú eso lo ves viable a nivel España? Claro, vamos a ver. No sé si eran Tú 12.000 sabes, copias o me lo estoy inventando el número. no me acuerdo el número que te dijo, pero tú sabes el boom que ha tenido el mundo Sanderson en Sí, sí. general, ¿vale? Entonces, tú sabes además que esto, si tú cuando sacas un juego de rol a una comunidad ya rolera que existe, sabes que a lo mejor dice, ¿no? Que un buen juego, pues ambientado con Señor y eso, sabes que básicamente pues, puedes vender 6.000, 8.000 copias, las que sean, las que David saque a nivel internacional, porque como decíamos antes, está en muchos países, Sí. sobre todo está muy, muy expandido en todo lo que es Latinoamérica. Si tú sabes eso, dices, bueno, pues aquí, como decía antes, si el comprador va a ser un 70% comunidad Cosmere y un 30% jugadores de Ujú. rol, yo puedo aumentar más Mi del doble la producción. tirada porque Claro. detrás va a haber gente que lo compre. Y eso lo saben ellos, lo sabe Brotherwise, y en la Claro. negociación habrán llegado pues a eso, sabiendo. Además, De Beer lo hace mucho, ¿eh? De Beer apuesta muy fuerte, aunque luego tenga que hacer liquidaciones de alguno de sus juegos, como la pasa ahora, o con grandes de sus juegos, con segunda edición hace tiradas muy grandes, porque vende bien, porque se mueve mucho, porque bueno, es una editorial que el marketing lo trabaja muy bien, que participa en todas Mira, las grandes jornadas te voy a y cortar aquí porque justo es lo que estás diciendo tú es algo que hemos notado nosotros y quiero que quede patente. O sea, estamos súper agradecidos en Debir porque nos ayuda mucho a difundir. Se nota que les gusta que hablemos de todo esto. No lo hacemos por ellos, lo hacemos por nosotros y por la comunidad porque creemos que les interesa. Pero joder, cómo se agradece cuando te acompañan en el camino para hablar de este tipo de cosas. Sí, 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 vamos, yo a la gente de Debir la conozco hace mucho tiempo y conozco a mucha gente dentro de Debir, pero no tengo ninguna vinculación con ellos más allá de conocernos como conozco mucha gente.
Pero sí es cierto que son gente que si tú necesitas ayuda, te ayudan. Es decir, si tienes un canal que está empezando, te ayudan. No simplemente trabajan con los canales ya consolidados. Si tienes unas jornadas en una ciudad pequeña, como puede ser la mía, que yo vivo en Huelva, eso no lo he dicho antes, vivo en Huelva, es una ciudad pequeñita, siempre nos apoyan. Y podrían decir, no me renta apoyar en Huelva, Ya, porque el mismo público de Huelva pues también va a las jornadas de Sevilla o a las de Córdoba, ya. pero bueno, aún así nos apoyan, ¿no? Entonces, ellos siempre han tenido muy en cuenta el apoyar a la comunidad porque saben que la difusión de la comunidad ayuda a que la gente entre y que los mercados del mundo de juego de mesa y del mundo de juego de rol crezcan y están muy pendientes de eso, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, del juego de, de rol y demás hemos hablado aquí en este canal una barbaridad. Del que no hemos hablado tanto es del juego de Mistborn, del juego de cartas, que salió hace ya tiempo en Estados Unidos, pero en España acaba de salir, como aquel Sí, que hará dice. un 2, 3 semanas Sí, aproximadamente. desde que grabamos, 2, 3 semanas. Sí. Juego muy esperado por la comunidad española, porque la verdad tenía muy buena pinta. Hace nada consiguió en la web esa tan famosa VGG o no sé cómo se llama. BGG, Sí, he dicho VGG. BGG, Board Sí, Game sí. Geek. Eh, Ujú. el puesto 1500 de la historia, que me parece una barbaridad. Que quiero decir, no es el mejor juego del mundo, pero que meterse en el 1500 de todos, o sea, de la categoría general, me parece como Y ha muy buen subido, ¿eh? puesto. Ya ha subido, ¿eh? Ah, sí, Ya joder, te lo miro, pero ya ha subido. Ya había joder. subido un poco más. Ahora te voy a decir en qué posición está, pero Bueno, sí, sí, me es... parece una barbaridad. Porque mucha gente, y yo entre ellos, tenía ese miedo de vamos a hacer juegos con una IP muy famosa, con poca calidad. Pero claro, viendo el Dream Team que se ha unido para hacer el juego de rol, dime, dime. No, que es que están en 1444. Como digo, esto irá subiendo Joder, y yo creo que el juego se meterá en se el me... top 1000 seguro, pero Wow. seguro, segurísimo. Y el juego de cartas de Mistborn es de un señor que parece ser que es muy famoso, que es John Declare, que por lo que Hombre, sea... para la gente que a lo mejor no lo conoce, ¿vale? Estábamos hablando antes de que el juego de Nacidos de la Bruma estaba en el 1444. Este hombre es el autor del Space Base, que está el 220. De un ranking, vamos a ver, de un ranking de juegos, que es todos los juegos que se publican en el mundo, que son una media de, no sé si son 2000 o 3000 juegos al año, es una cosa así, una burrada así, ¿vale? Nuevos, que se van publicando cada año, cada año, cada año, y eso, pues, el listado de juegos es de miles y miles y miles. Y algunos de ellos ni siquiera entran en el ranking, ¿vale? Es decir, que hasta eso es complicado. Pues este hombre es el autor del Space Base, un juego que también está publicado en español, en este caso por Maldito Game, que ahora es una Que editorial que ahora también sí, es parte de DeVir, que la exacto. compró DeVir. Pues este juego está en el 220. También es el autor del Death Reckoning, que está en el 374. Joder. También es el autor del Ready Set Bet, un juego de aquí creo que se llama Una noche en las apuestas o Una noche en las carreras de apuestas, una cosa así, que también lo publica DeVir, que está en el 433. Del juego Cubitos, del Mystic Veil, del Ecos el primer continente. O sea, es que tiene un montón de juegos muy conocidos ya. ¿Vale? Que es un autor muy consagrado, que está en, ya digo, en un montón de juegos, el Empire Ends, ya digo, un autor muy, muy consagrado ya y que está muy bien visto a nivel juegos que ha sacado y a nivel respuesta del mundo de los jugones, de la gente que juega juegos de mesa. Aquí ya me surgen dos preguntas. La primera es um, si tú crees, viendo lo visto de momento por Brotherwise, tenemos que estar tranquilos y contentos porque tenga ellos la IP de Cosmer, digamos. Y luego, si es habitual tener buenos juegos con IPs importantes. Últimamente sí, antiguamente no. Antiguamente no. Antiguamente había grandes empresas que compraban la IP y no desarrollaban buenos juegos porque muchas de ellas no estaban muy metidos en el mundo de los juegos de mesa realmente, sino eran grandes empresas que también tiraban por ahí. Pero ya a día de hoy sí, la gente que compra IP y hace juegos están siendo muy buenos. La última gran oleada de una gran IP es la de Dune, por ejemplo, Vale. y ya existían buenos juegos que se han reeditado y se han rediseñado y se han hecho nuevos juegos que están funcionando muy bien. Por ejemplo, de Star Wars
Ah, sí, hay Es una buenísimos. pasada. Sí, Es sí. una pasada la de juegos que hay. Empezando Para por el mí, mi juego de favorito. rol original de Bueno, 6. de los antiguos juegos de rol, de la nueva saga que sacaron de juegos de rol, bueno, Sí. es que ya digo que hay un montón de juegos con la IP de Star Wars fantásticos. Yo me quedo con Imperial Assault, que salió ya hace bastantes años y ahora han vuelto a reeditarlo. Soy muy fan de Star Wars ya. Hay mucha gente que prefiere Rebellion, que Bueno, también gente que es después lo gente utilizaremos. equivocada, sí. Sí, bueno, es un No pedazo pasa de juego nada, también, que la gente se pero puede que equivocar, que sí, aquí en sí, este sí, podcast exacto. conocemos Yo mucho siempre los digo lo equivocados. mismo. Uno de los grandes juegos de mesa es Terraforming Mars, que todo el mundo idolatra, Ah, y yo es un juego que odio. O sea, los justos están bueno, para eso pues, para está, sí, elegirlos. exacto. Exacto. Y decía que las IPs están funcionando en general muy bien, en muchos aspectos. Pero yo creo que aquí Dragon Steel está haciendo muy bien su trabajo y creo que la alianza con Brothers War es porque han empezado a cuidar lo que se hace. Y yo creo que han visto que Brother Wise, porque antes de esta unión, de esta simbiosis grande que tienen, ya sacaron algo, que fue el Call to Adventures del Archivo de las Tormentas, que es una saga de juegos que ellos tienen, que ambientaron uno de ellos como digo, en el Archivo de las Tormentas. ¿No eran los de Eh, Mistborn? hicieron del archivo nada más, creo. De Mistborn Yo, creo que yo no creo hay, que es al ¿no? revés, O ¿eh? Yo creo también. que hicieron los de Mistborn y no los del archivo. Ahí ya me pillas. Ahí lo he podido yo decir al revés, pero vamos, como fuera un juego que nunca llegó, que a mí me dio mucha Sí. pena, que nunca ha llegado No llegó aquí, sí. aquí, exacto, pues tendría que verlo. Vamos, ahora lo miro y lo buscamos. Y de hecho salieron Pero bastantes expansiones, si no me equivoco. sí, es un juego que han ido saliendo, pues, como bien dices, de distintas cosas, ¿vale? Ujú. Y así lo miro aquí por encima. El del Nombre del Viento también han sacado, por ejemplo, ¿vale? De los grandes libros. Tienen, eso es, de Stormline Archive, o sea, que el archivo de las ¿También? tormentas, y no tienen de Mistborn. Es del archivo de las tormentas. No, el Y Call of Adventure tienen de Mistborn seguro. míramelo, porque yo lo estoy aquí viendo y no. Pues entonces no se llama Call of Adventure, es otro de Mistborn. Ah, eso sí, eso puede ser, ¿vale? Yo te hablo de esta saga, que es una saga de Brother Ways, que además es una saga importante, que es una de las sagas importantes de Brother Ways. Por eso, porque han ido cogiendo ya IPs, pues ya digo, la del Nombre del Viento o la de Archivo de las Tormentas, por ejemplo, y le ha funcionado. Y yo creo que aquí Dragon Steel es cuando ha visto que esta gente trabajan bien. Ujú. Y creo que lo primero, si de la primera simbiosis fueron las miniaturas, si no recuerdo mal, Sí, que se sí, hicieron sí. con mucho cuidado, con las imágenes Joder, qué oficiales pasada. de Dragon Steel, porque aquí se utilizaron lo que era la imagen oficial y le llevaron a esas miniaturas. Y yo creo que ya se ha quedado la simbiosis. O sea, esta otra gente trabajan bien, son serios trabajando, no intentan colocarme, voy a decirlo así, ¿vale? Colocarme a su autor de cabecera para que haga mi juego, sino me buscan a un gran autor de juegos de mesa que puede encajar Sí, sí, para hacer el juego, como ha pasado con sí. Mistborn, o incluso lo que pasa un poco con los juegos Con el juego de rol. de rol. Carl Adventure, si no me equivoco, Johnny O'Neill y Chris O'Neill, que son hermanos, que son los autores de la línea Call to Adventure, Ujú. son los dueños, ¿no? De Brother Wise, ¿no? O son los Sí, 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 directivos, sí, sí, sí. ¿vale? Y no son ellos los que han hecho el juego de Mistborn. Se han cogido a un gran autor, como John Declare, y ha hecho Mistborn. Por eso digo que hayan visto que son serios y que es un trabajo serio de, más allá de yo tengo la IP y yo voy a sacar yo el juego, que también soy autor. No, me preocupo en esto le va a encajar mejor a otra persona y lo traigo y lo hace. Por eso digo que en eso se ha visto un trabajo serio. Porque hay que recordar que, aparte de esto, Mistborn tiene un juego de rol previo. Que Bueno, no sé si es donde. este es lo que estaba diciendo yo, el de Crafty Eso es. Games. Eso, Claro, el de claro. Eso Crafty es lo que Game te es un estaba juego diciendo de yo. rol de Mistborn que salió pues, ya hace tiempo, ¿no? Eh, 2017. sí, por ahí, porque yo recuerdo la expansión de Siege of Luza del que salió en 2021. Recuerdo perfectamente la salida. Así que sí, debe ser del 2017, 18, 19. Por ahí debe de haber salido. Sí, yo creo que por aquí lo tengo que tener. El Porque Mistborn este House era. of War. Sí, aquí está de Crafting Game. 2017. 2011. No, 2011 salió el Yo tengo juego. aquí 2017. A mí me aparece aquí En BGG. me aparece 2011. Hostia, pues ya es pronto porque salió en 2006 Mistborn.
No sé, aquí me sale el Mistborn House War en 2017. Pero bueno, da igual, No, pero al ese es final otro, ¿eh? no importa. Ese, espérate. Ese de Crafting, pero ese es el de... Porque el de rol es Midbot Adventure Game. Ah, es que yo tengo cero conocimiento de estos juegos viejos. Tengo cero interés porque me dijeron, bueno, tengo entendido que son muy malos. Así que, Sí, fíjate, yo de este solo está en inglés, me lo estuve leyendo y tal. Y como tú dices, es un juego. No está mal tampoco, pero está un poco más pegado todo, ¿vale? Por decirlo de una ostras, manera. sí, sí, 2012. 2011, 2012, sí, sí, eso sí me encaja con lo que yo estoy viendo aquí en su ficha, Ostras, no lo había visto yo. Vaya libro. Ah, bueno, ¿vale? claro, tiene sentido porque es donde salió, si no me equivoco, alguno de los relatos cortos de las historias cortas de Mistborn. Claro, claro, tiene sentido. Puede ser. Como ya Ostras, te digo, esto es así de lo primero que yo he visto de qué publicado, fuerte. y aquí no acabarían contentos, ¿vale? Porque, bueno, pues se hizo lo que estaría pactado y no se ha seguido expandiendo, no ha llegado Miss Borrera 2, no ha llegado nada más, con Crafty no han hecho nada del archivos, no han hecho nada más. Y con Brotherwise pues se ve que la simbiosis ha sido buena y que el trabajo, bueno, pues brilla por cómo está brillando ahora, como está brillando tanto el juego de rol, Sí. pelotazo, como el propio juego de mesa de Nacidos de la Bruma. Y digo, a mí me da pena porque todo el mundo habla bien de él, ¿vale? Y tiene buena puntuación y tiene buenos Ajá. comentarios y tal. El Call to Adventure basado en el Archivo de Tormenta. Bueno, en general los Call to Adventure, pero en el basado en Archivo de Tormenta, a mí me hubiera gustado probarlo y tal, pero es un juego ahora que ya no hay Dios quien lo encuentre. No, no, no. Por lo que tengo entendido, el Call to Adventure está complicado. Sí, 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 sí. Pero bueno. Así que eso, que yo creo que en ese aspecto lo han hecho bien. Y yo, si quieres, te hablo un poquito de mis sensaciones del juego y explico un Eso te poquito. iba a preguntar. Háblanos un poco del juego de Mistborn, porque, bueno, ya subiremos el vídeo cuando toque, pero un poco para que la gente sepa qué se puede encontrar, qué se puede esperar y cómo disfrutarlo. Pues lo primero es que voy a hacer mención al nombre del juego, ¿vale? Para que la gente entienda, porque, bueno, en inglés es Mistborn The Deck Building Game y en español es Nacidos de la Bruma, lo voy a leer bien, el juego de construcción de mazos. Eh, que es un juego de construcción de mazos, ¿vale? Y aquí es importante los tiempos verbales, porque deck building es una cosa, deck builder es otra cosa, ¿vale? Digamos que Magic es un juego donde tú construyes el mazo y la partida tú ya tienes previamente construido el mazo. En los juegos de construcción de mazo es un juego en el que tú durante la partida vas a ir construyendo tu mazo. Es la mecánica principal del juego. No es usar un mazo que ya tienes construido previamente, sino es Ujú. ir construyendo el mazo durante la partida y además adaptarte a lo que ha salido de más, porque suelen tener también una variable de las cartas que puedes o no puedes comprar para añadir a tu mazo y además cuáles quitas o no de tu mazo según hacia dónde Ujú. dirijas tu mazo. Esto es una mecánica que nace con un juego de mesa que se llama Dominion, de Donald X. Baccarino, también autor del Yo, conocido súper fan. Kingdom Builder. Sí, sí, es un juegazo, pero Yo, es el juego básico de deck building y sí, que sí. creó, te Todo lo el digo, mundo me dice, tío, ya está superadísimo ese juego. Ya, ya, pero es que hay bueno, una partida, pues una buena partida de Dominion a mí. sigue funcionando muy bien. Lo que pasa es que es la mecánica básica. Claro, Vamos a ello. claro, claro. Y oye, que Nacidos de la Bruma bebe mucho de esa mecánica básica. O sea, le añaden la temática y dos conceptos más. Ujú. Hay otros juegos que ya cogen la mecánica de building y van mucho más allá, ¿no? O es una mecánica más dentro de un montón de cosas o tal. Pero como digo, Dominion es lo básico. Y creó el sistema, digamos, que además es curioso que la mayoría de juegos siguen utilizando hasta casi los mismos números. De roba 5 cartas, ¿vale? Y con esas cartas juegas y las cartas nuevas entran al mazo de descartes, que es el mazo que luego se tiene que barajar cuando tu mazo de robo se haya acabado y ya entonces entran las nuevas cartas que hayas comprado y tal, excepto alguna potencia que haga que la carta vaya directamente a tu mano o que vaya directamente al mazo, ¿no? Eso ya estaba, todo eso en dominio. Y yo digo, casi todos los juegos de building pues siguen manteniendo, y Nació de la Luna también lo hace, ese concepto de roba 5 cartas, ¿vale? Y otro concepto importante, que las primeras cartas que tienes son muy básicas y algunas de ellas
durante la partida te molestan. Ujú. Porque ya es tan básico que no te vale para nada. O no te vale para mucho. Aquí simplemente el dinero para financiar las primeras compras, conforme vas avanzando en el mazo, te sobran, ¿vale? Y te molesta que te salga porque yo quiero una carta de acción que además me Ya. dé monedas ¿vale? Y te sobra. Pues eso también es importante. Ese concepto de tener cartas que te molestan y que hay otras cartas que te permitan quitarlo del mazo también es importante. O otro concepto básico en los juegos de deck building es una carta que te permita robar nuevas cartas del mazo en la misma jugada en tu mano, ¿vale? Son acciones que suelen ser potentes, ¿vale? En el juego. Y partiendo de esa base, de esa mecánica básica que ya tiene dominio, que aquí digo está también muy reflejada, metemos y añadimos pues la temática de Nacido de la Bruma, que es el juego de los metales. Y jugamos con una doble vertiente. Las cartas, aparte de lo que hace la carta, que es lo típico de los juegos de The Building Game, que el texto que haga, las acciones que haga o el dinero que te den, aquí las cartas también te valen como viales de metal. Y ya aquí le están dando una segunda utilidad en las cartas que lo diferencia pues de otros The Building. Además de tus metales que tú tienes en tu tablerito de juego y de la evolución de tu personaje. Que otros del building, pues que o hacen otra cosa distinta, pero así de este sistema tal cual, pues sí es más único. Es una de las diferenciaciones que ha metido John Declair para que su juego no sea exactamente un dominio con la Claro. temática de Nacidos de la Bruma. Y para mi gusto es un acierto el cómo se hace, ¿no? El que tú tengas una carta, y aquí jugamos también un poco con lo que decía antes, ¿no? Las cartas que no te valen para nada en la mano, excepto la de financiación, que no tienen viales, las que tienen viales, de una acción que en ese momento no te vale para nada, pero es que te está dando la potencia de poder utilizar los viales que Vale. tiene. Y luego la especialización. ¿Qué cartas compro y qué cartas me quito de encima? Porque me voy a especializar en unos metales o en otros, porque es lo que va a hacer que si mi mazo está centrado en unos metales, me va a ser más fácil que todo lo que salga en mi mano me valga para algo. Y es algo básico, creo, con las partidas que llevo. Como digo, creo que son 5 partidas. 5 partidas, ¿no? Creo no, son 5 partidas. Hubo una de prueba que hice inicio, que no la cuento como partida, que fue en solitario, pero para ver cómo funcionaba, para entender las reglas. Pero partida, decir, ya voy a jugar en solitario, voy a jugar con gente, son 5 en total. He visto que es fundamental. Que intentarlo, que no conseguirlo, ¿vale? Esto es importante. Intentar especializar tu mazo es algo, creo, muy fundamental, ¿vale? Luego está lo de ir a misiones, ir a matar al resto, etcétera, ¿vale? Que eso ya es otra forma también, ¿no? De lo que tiene el juego, que es otra de las diferencias que tiene el juego con respecto a otros juegos de The Building. Yo voy a hacer la comparativa siempre con el básico y mítico que Sí, sí, crea, que sí. es Dominion. En Dominion el juego acababa cuando un mazo de cartas se acababa específico o creo que eran 3 mazos de cartas de los que había de comprar en el mercado, porque en ese juego de inicio todo el mercado está a la vista. Aquí el mercado no está entero a la vista, sino que va saliendo. Las distintos tipos de cartas que hay en el mercado, que se van a poner en el mercado, van saliendo. Y aquí se gana de dos maneras distintas. Voy a hablar del juego competitivo, luego hablamos del cooperativo. Que es o llegando a hacer las misiones o quedándote el único en pie porque has matado al resto de tus contrincantes, ¿vale? Pues tienes esas dos vertientes. Y luego el juego también bebe de una mecánica que tiene uno de los famosos juegos tipo party game, que es el King of Tokyo, que tiene ediciones Otro para dar y mítico, tomar. Hostia. Claro, que es esa parte de la persona que tiene, que no recuerdo cómo le llaman en el juego, que tiene el token para decir que es el centro, es el elegido, El no sé cómo lo llaman ahora mismo objetivo, en el no sé juego. cómo, sé. Sí, no recuerdo el nombre que le ponen exactamente ahora mismo en el juego, pero ese token lo que te hace es ser quien está en el centro al que todo el mundo pueden hacer daño, pero a la vez tú puedes hacer daño a quien tú quieras de todos ellos. No te tienes que enfocar solo en uno, puedes hacer a quien tú quieras. Y eso te da ventaja y te da desventaja. O sea, eres el que está aquí sacando la cabecita para que me peguen, pero a la vez eres el que puede repartir a todo el mundo. Eso siempre Y mola. digo, como, está ahí guay. Y está guay porque cuando te pegan, tú decides si te quedas ese token y sigues siendo la persona que tiene Vale. la cabecita levantada o a quién le das ese token. Y eso mola Uh, mucho también. ¿Vale? Porque ahí Mucha empezamos estrategia. con claro, el de vamos a ir a por este que está yendo a por misiones, vamos a darle candela para que se preocupe de que no le peguemos en vez de ir a por las misiones, ¿no? Y ralentizarle en la parte de las misiones y tal. Y tiene pues todas esas dobles lecturas que tienes que ir haciendo en el juego y esas adaptaciones también que tienes que hacer a tu mazo. Porque si tú has hecho un mazo
muy de pega-pega, pero no te están dejando pegar porque no te ponen en el centro, solo le puedes pegar a uno de Sí. ellos y entre ellos se van pasando y no vas a matar a nadie. Y ellos están avanzando en las misiones y tú no tienes cartas para avanzar en las misiones, pues o cambias la estrategia y eso es Juego importante. psicológico. Sí, adaptarte es importante en ese aspecto. Y luego, pues, el juego tiene una versión cooperativa, Que a mí que es... es la que me gusta. Yo sé que la básica Ya, pero es es la dura, de ¿eh? la PvP. Yo sé que la PvP es la versión básica y la que está más pensada. Pero a mí la que más me flipa es la PvE, que es la cooperativa. La La de cooperativa. todos contra el Lord Legislador. O sea, a mí esa Sí. versión me flipa porque es tan difícil. Es tan Es, difícil. yo aquí, a mí me gusta, cuando hablamos de los juegos, me gusta hablar de las cosas buenas y de las cosas malas. Y yo aquí voy a criticar una cosa, ¿vale? De esa parte cooperativa. Y es que el Lord Legislador, eh, para ganar o no ganar el Lord Legislador, el azar es importante. Sí. Y a mucha gente le jode mucho en el juego, porque las cartas que vaya sacando el Lord Legislador según salgan van a hacer que tengas opciones o no tengas ninguna opción de ganarle, ¿vale? Y eso Eso es una realidad. se dieron cuenta de esto y lo que hizo Brother Wise es sacar unas reglas extras. Repartieron unas cartas durante la última Gen Con, que ahora pensaba que las tenía aquí y las voy a tener guardadas, que te permite cambiar la dificultad del juego. Sí, eso En el de en español la viene, versión vale. español ya viene la dificultad añadida, creo recordar. Pero bueno, digo que aun cambiando las Sí, sí. dificultades, eso es cierto que tiene un azar, creo que potente. Y que es difícil de controlar, porque al final tú tienes que hacer un mazo que funcione solo, porque es un jugador, un automa, un bot que está funcionando solo y tú tienes que hacerlo de alguna manera. Y bueno, pues la básica suele ser el azar. Yo a lo mejor hubiera hecho unos mazos que fueran por, Ya. no decir, eras por tiempo o por lo que fuera, ¿no? Es decir, pues primero tienes estas 10 cartas, luego estas otras 10, luego otras 10, de manera que no esté todo lo bestia junto que Ya, te todo deja junto. frito, sino que esté Sí. repartido pues en los distintos mazos y que Sí, sí. pues acabamos las primeras 10 cartas, ahora van a entrar las siguientes 10, sabes que te pueden venir otra vez las hostias gordas o las que no te son tan gordas y tal. Y yo creo que eso hubiera a lo mejor mejorado esa experiencia. Pero No, que no pasa nada, ¿eh? Aquí se puede no. criticar lo que quieras, ¿eh? Que Sí, yo no es lo un... critico, pero creo que es de las cosas que quieren corregir en la expansión anunciada del Pozo de la Ascensión, porque de lo que más han intentado vender o contar es que traen una nueva forma de juego cooperativo. O sea, directamente ya ellos están diciendo que traen una nueva forma de juego cooperativo. Y volviendo a todo esto, como decía antes, el juego competitivo, está este token para tal, y ese token no se utiliza cuando es un juego a 2, porque es un toma de acá de 2. Y a mí es la versión que más me gusta. Un juego a 2, el juego confrontacional directo, mm, se convierte en un juego mucho más táctico. Si estás pendiente de las cartas realmente que roba tu contrincante, de cuáles sí, cuáles no, Ya. qué está teniendo, hacia qué metal va. Y eso se crea en un juego táctico, como tú dices también, con mucha sangre fría, Sí, con sí. mucha guerra fría también por medio, con mucho... voy a coger esta carta que realmente no lo voy a utilizar, o no voy a utilizar, que se crea que voy a por estos viales y lo que me interesa es la acción que tiene y que no se lo espere, jugando un poquito con todo eso. Y está guay, a mí es la parte que más me mola. Ese a mí me parece un muy buen juego. Obviamente no es un juego de 10 porque, joder, sacar un juego de 10 no se saca todos los días. Hombre, lógicamente, pero está muy bien hecho Pero y para mí está muy bien. muy bien tematizado, que para mí es una parte importante y creo que es uno de los aciertos de John Declare, porque los juegos que ha hecho John Declare, entre ellos como digo, el mítico Space Base, que es un juego bastante nuevo, es decir, que es un juego que creo que no llega a los 5 años y que funciona muy bien, es una persona que ha sabido adaptar muy bien la temática del juego. Que en los juegos de mesa hay juegos que la temática muchas veces brilla por su ausencia, está pegada, lo que solemos decir, pero John Declare ha sabido tematizar muy bien sus juegos y aquí lo consigue. Se ve que el tío se ha empapado, ¿vale? Sí. Sobre todo cuando haces el juego cooperativo y juegas contra los legisladores y ves las cosas que pasan, se ve que el tío se ha empapado de la historia para crear el juego y para que tú veas parte de la historia en el juego. Siempre entre comillas, Sí, sí, porque sí, bueno, sí. puede derivar en algo completamente distinto, pero está ahí. Tú ves ahí los mimbres de la historia del Lo Imperio mismo. Final
o de a día de hoy nacido de la bruma ASK. Es verdad. ¿Tú crees que una persona que no conoce el mundo de Mistborn puede ser un juego? Sí, bueno, lo sé. Te lo digo que lo sé porque con la edición en inglés hay un socio de aquí de mi asociación que ha estado mostrando el juego en las últimas jornadas que hemos hecho en un pueblo de Palos, que hemos hecho una jornada de 2 días, el Palo Juegas, eh, típico, el pueblo donde salieron las carabelas que fueron a América con nuestro señor ¡Oh! Colón, ¿vale? En Palos de la Frontera. Y pues estuvo enseñando el juego en inglés a gente que no ha jugado, o sea, a la gente que no ha leído los libros o que no ha leído a Sanderson, y el juego ha gustado bastante. O sea, que sí, que a la gente que no conoce la historia es un buen juego. Decía antes que era lo importante de lo que yo Claro. creo que Dragon Steel también le importa. Le Sí, importa sí. que la gente que juega al juego disfrute del juego. Que no sea un simple merchandising, sino que No. realmente sea un juego. Y eso es que en el libro de rol, en el Cosmere RPG, se ve muy bien por cómo está de cuidado todo, pero que en el juego de mesa también se ve, ¿eh? ¿Y las ilustraciones? ¿Qué me dices de las ilustraciones del Son juego flipantes. de Son Mistborn? flipantes. Mira, yo antes decías que yo voy a criticar cosas, las cosas que me parecen bien, las cosas que me parecen mal. En donde en la portada, así que la gente lo vea, tiene algo de brillo que se ve, aquí no se ve Ajá. mucho, pero tiene algo de brillo en lo que son las líneas y tal, para que tengas el concepto esa de las líneas que se ven con los metales y tal. Mola mucho. Luego sacaron que en la primera tirada te lo dan de regalo normalmente, las cartas de los personajes Las 5 también cartas en foil. brillo, que no me gustan. Cuesta la Bueno, misma vida es que leerlas. cuesta muchísimo leer, sí, exacto. O sea, Es que es un yo objeto te de decía, coleccionista. si en la portada lo has hecho bien, en la Ya, carta, en la parte de texto, tenías que haber cuidado muy mucho que el brillo no te molestara, ya. ¿vale? Y yo creo que es un pequeño fallo, ¿vale? Que te digo, son Yo, tonterías, pero sí, me sí, no, gusta no, que no. la gente vea la Yo realidad. como lo tengo como objeto de coleccionista, claro, en ningún momento iba a usarlas para jugarlas. Porque al Bueno, pero es que final. hay una de ellas que no está en el juego, Ya hay una de ellas que no está en el juego una porque versión de solo Min. se dio la versión sin foil en la primera Gen Con que se anunció el juego. Ujú, ujú. Sí, que bueno, ahí está. Otra cosa que me gusta es la producción del juego. De eso también hay que hablar. O sea, el juego está muy bien producido eh, hasta el punto, y ¿Cómo esto lo es, notas eso? Para, pues porque, para los neófitos de. para empezar, porque está bien producido porque es bonito en mesa. Es decir, vamos a empezar desde un aspecto simplemente estético. Es bonito en mesa. Es verdad. Luego vamos a un aspecto práctico. Es bonito y es práctico en mesa. No solo es bonito, sino que no. Por ejemplo, hay un juego mítico de juego de mesa que es Everdell. No sé si te sonará. Es un No, juego que el juego te trae un árbol grande que tú montas en 3D donde tienes una exposición para poner unas cartas, una historia y tal. vale. Molesta. Y casi toda la gente lo acaba quitando en el juego porque, según cómo juegues, hace que la gente no pueda ver el resto del juego, el resto de las cartas. Molesta. O sea, es muy bonito, pero Ya, molesta. no es Entonces, práctico. en este caso, el juego es completamente práctico. El juego, han salido unas monedas metálicas. En el Sí. juego tienes unas monedas que son de cartón, salen unas monedas metálicas, tú ya las tendrás por ahí. Yo las tengo pedidas, ya me llegarán, ¿vale? Pero que no las voy a utilizar en el juego, que a eso voy. Es que, aunque no son metálicas, están también el diseño gráfico de las monedas normales que vienen en el juego, que son troqueles de cartón, que hasta el punto de que en alguna foto que están las monedas metálicas Ya, y no las de sabes cuáles cartón, son. Ya. exacto, cuesta Sí, sí. distinguirla, porque están muy bien hechas, por voy a Doy fe, decirlo, doy porque fe. la producción del juego ya de por sí es muy buena. Entonces yo, al igual que tú, tendré las, las de metal como objeto de Hombre, hombre, merchandising, y rara hombre. vez jugaré con ella, Exacto, exacto. ¿vale? Porque Te además voy a entiendo. comprar un pack, un solo pack, porque habría que comprar un pack por jugador y, oye, son, entre Sí. comillas, caritas, ¿vale? A ver, son 15 euros. Sí que te Claro, vienen todos los metales, pero bueno, es dinero que a sumarle al juego tampoco. claro, si tú te pones por jugador, son 4 jugadores, a 15 euros por jugador, Son 60 ¿vale? pavos, es que no. Claro, o sea, cuando el juego está en torno a 30 y tantos, es decir, es que es mucho más caro que el juego, ¿no? Entonces, Que el juego, vuelvo a por decir, cierto, lo veo a muy buen precio, que eso sí, no lo sí, hemos eso sí, le han comentado. sacado un precio muy, muy bueno. La caja está bastante contenida. Tiene un inserto, y ahora que esto ya es cosa muy, muy de los muy jóvenes, tiene un Es muy de inserto, cafetero, ¿eh? Esto, claro, sí, sí. tiene un inserto para guardarlo todo de manera práctica, que no se mueva todo y se vaya a tomar por saco cuando tú mueves el juego y te Eso lo es muy llevas en una importante. bolsa, en la mochila.
¿vale? O sea, que en todo ese aspecto está muy bien. Me preocupa con la expansión si me cabrá dentro del juego base, porque no me gusta tener 2 cajas de juego, sino meterlo todo en el juego base. Pues Creo que va a ser que no. te adelanto, o sea, sin saberlo, Sí, te sí. adelanto que, Ya, que no, que que, no. que no. Que va a ser que no. Yo Sí. también me lo he pensado que va a ser que no. Buah, Y pues. luego, pues pequeños detalles. El marcador de vida podían hacerlo de cualquier Ah, ya. forma y han hecho unos marcadores que es cierto que ya están muy de moda en otros juegos y tal, pero que es el típico marcador que se vende como algo aparte para la gente que Pues juega está muy Magic y bonito. tal. Exacto, que es el típico de 2 ruletas Sí. para tu marcar. Aunque he de decir, yo no sé si te habrá pasado a ti, no encaja del todo bien esas ruletillas, es el No lo he usado plastiquito, tanto como para ver. pues no encaja del todo bien, se queda para mi gusto, con mucha holgura, ¿vale? Y no sé si eso será bueno para el cartón o no, porque Ya te esa entiendo. holgura hace que vaya comiéndose un poco el cartón. No sé cómo durará en el tiempo, ¿vale? Pero bueno, más allá de eso, digo, son ya, como dice, Bueno, cosas muy, ojalá, muy ojalá frikis. todos los errores de los juegos de mesa fuesen estos y Sí, hombre, sí, no a sí. niveles prácticos. Yo siempre digo que cuando criticamos minucias como esas es Exacto, porque hay eso pocas es. cosas fuertes que Exacto. criticar, Sí, sí. ¿vale? Y tampoco, y Luego, de nuevo, quiero que quede claro por gente que a lo mejor no está muy acostumbrada al canal, aquí se critica cualquier cosa que no nos parezca bien, ¿eh? O sea, no. Y sobre todo, si viene un invitado, que critique lo que le dé la gana. bueno, como digo, o sea, digo los pros y los contras del juego, Sí, ¿vale? O sí. sea, eso es un poco para que la gente lo sepa. Em, y en cuanto a contras, a mí ya lo único, donde en el tablero personal de juego está muy guay que tu cubito está con doble capa, que Sí, se dice, para que no sí. se te mueva de donde está, porque moviendo cartas por un error puedes moverlo. En las cartas de misiones eso es imposible. Tienes que tenerlas muy alejado de las manos de la Mm, gente para que robando cartas del mercado y tal no muevan una ficha ya. de esto, porque o sea, al principio puedes tener muy claro en las 3 misiones en qué punto estabas, pero a mitad de partida, como se te mueva para arriba o para abajo, ya no sabes si estaba en este de Ya. arriba, yo había conseguido ya la bonificación, no lo había conseguido, o sea, y dices, bueno, habiendo hecho esta producción tan buena en los tableros individuales y tal, me ha faltado ahí ese ¿Qué pequeño costaba? detalle Ya. Sí, sí, que, lo que entiendo. fuera algo donde tú pusieras un tablerito pequeñito también con ese mismo sistema, donde tú pusieras las cartas de misión al lado y pues tú tuvieras ahí ese doble troquel para poner la fichita de cómo vas avanzando o algo. Ujú. Hubiera sido una mejora interesante, ¿vale? Bueno, eso Ya lo te digo, podremos son ver minucias, ¿eh? a lo mejor en la expansión viene un extra de esto. No lo sé. Porque Yo ahora que hemos cuento. tenido una reseña muy exhaustiva y me parece que muy buena del juego de mesa de Mistborn, para aquellos que dudaban si jugarlo o no jugarlo, o un poco la visión de un experto, ahora tenemos algo. No se acaba aquí el Cosmer en el mundo de los juegos de mesa o de rol. Se vienen cositas, como diría cualquier el youtuber medio. Dejadme que os explique rápido, pero el año que viene en septiembre aproximadamente tenemos la expansión, el módulo de Mistborn en el tema del RPG. Nos vamos a Scadrial, era 1, era 2, una aventura canónica entre la era 1 y la era 2, que promete mucho, muy divertida, etcétera, etcétera. Pero juegos de mesa también se vienen cositas. Como ha dicho Fran, he avanzado ya, se viene una expansión de la parte del Pozo de la Ascensión que se llama Mistborn, el Pozo de la Ascensión, Sí. y tendremos una nueva parte cooperativa que se supone que es como en el libro cuando están asediando Luzadel. Luzadel. Ujú. ¿Qué sabemos de esto? No sé si hay mucha información. No hay mucha información más allá de contarte, bueno, pues eso, ¿no? De que vas a tener nuevos personajes, no han dicho cuáles, aunque como tú dices, se nombra a Zane, Sí, no sé si habrá alguien más, porque claro, aquí están jugando a que todos los personajes que te sacan son los propios nacidos de la bruma y es muy complicado que te fueran a meter a un ferroquímico o un yo tipo creo que 6 como veremos Saced. una expansión de ferroquímicos. Estaría guay, ¿vale? Estaría muy guay. Sería como que hubiera alguien jugando algo de una manera distinta con los mismos metales, ¿no? Que al Sí. fin y al cabo pues, es un poco el juego que tiene la creación de ese mundo. Pero lo que más hacen mención es a eso, al que van a hacer, pues eso, un modo cooperativo distinto. Que a mí también me da en la nariz que van a unir
juegos y van a hacer un modo cooperativo, modo campaña, a lo mejor, conforme van avanzando y que tú puedas vivir la aventura. Y si no lo hacen, serían muy Bueno, torpes, ¿vale? Si a no lo ver, hacen, serían muy al torpes de no final aprovecharlo. al final el primer juego es la lucha contra el legislador, el segundo es el asedio de Luzabel, o sea que tiene sentido que luego saquen una tercera expansión con la guerra contra... Bueno, no lo voy a decir por spoilers, pero bueno. Sí, pero básicamente es eso, que vayan al tercer libro, con lo que pasa en el tercer libro, pero no te digo simplemente en el que tú juegues al primero y haces una aventura, luego juegas al segundo, No, hagas que una puedas hacer aventura, como eso. tu aventura entera. Exacto, que hagas la aventura entera y que esté hilado de alguna manera. Pues el tipo de cartas con las que vas a empezar el Qué mazo, guay. cualquier cosa de estas que esté. Y si, vuelvo a decir, y si no lo aprovechan y lo hacen, sería muy torpe por Es su de parte de torpe. no intentar aprovecharlo. Estoy de Luego acuerdo. está la realidad. O sea, el intentarlo y que luego cuadre y que sea un buen juego. Porque si no cuadre y no es un buen juego, pues mejor no hacerlo, ¿vale? Pero eso habría que intentarlo sí o sí. Vamos, creo yo que habría que intentarlo sí o sí. Este juego se espera para otoño del año que viene, a Sí, priori. Ya veremos. anuncian, o se mostrará en la Gen Con, que es en agosto, que es donde Y han dicho que lo mostrarán, pero en acaban de venta enviar un sí. email Joder. mientras estábamos hablando. Es que, qué carambola. Ultimísima hora. Pero de verdad, ¿eh? Pero es que, o sea, no os miento. El mail ha llegado para... Estamos, mira, son las 11:22. El mail ha llegado a las 22:57. Sí, sí, no. O sea, no hace ni 25 minutos. Diciendo que, entre otras cosas, van a enseñar este juego durante la Dragonsteel Nexus. O esta expansión. Ah, Durante la Dragonsteel Nexus. mira, ya va a haber un Así adelanto, que... porque decían que lo iban a presentar, que no será la presentación final, con un Exacto, juego exacto. ya paquetado y tal, y que incluso seguramente se puede hacer una compra adelantada en GenCon, y que luego seguramente pues la venta sería septiembre-octubre del año que viene. Yo me Que yo espero además espero, algunas monedas extras, alguna cosa así también en la GenCon. La GenCon siempre venden siempre hay cosas. algún extra, pero que yo espero que sabiendo que creo, por lo que suena, ¿no? Que el juego se está vendiendo muy bien por parte de Devir, que es posible que a lo mejor ese lanzamiento ya de septiembre-octubre, pues sea también el Simultáneo. lanzamiento el que llegue aquí, que aquí hemos Oh. esperado unos meses para tenerlo, pero que ahí puedan venir más de la mano, como se está pasando ya también en el mundo del juego de mesa a nivel internacional, cuando sacan algunos grandes juegos, ¿no? Que ya más o menos van llegando, las tiradas van llegando, porque se aprovechan además a Pues nivel imprenta de mil cosas, mil qué buena componentes que son noticia. comunes. Qué Ujú. buena noticia. Me alegro mucho. Espero, Eso que es- también digo que esto es No, no. una, Bueno, claro, es pero vamos, especulación, pero tiene que sentido. seguro que se habla con Devir y te dicen que es algo que ellos van a intentar también, vamos. Sí. Bueno, yo creo que después de la Dragonsteel Nexus, como habrá varios paneles relacionados con juegos de mesa y de rol, intentaremos volver a sentarnos con ellos y hablar un poco de cómo ha funcionado los primeros meses, lo que se espera, lo que no se espera. Bueno, ya aprovecharemos y preguntaremos cómo tenemos que Ujú. hacer. Pero bueno. Sí, la parte de juego de mesa con David, la parte de rol con Ahí Vanessa y está, ya que nos vayan contando. exacto, exacto, un poquito de todo. Bueno, 2026 no viene solo lo que decíamos, estas dos cosas. También nos moveremos de Scadrial y jugaremos con las Esquirlas en Shards of Creation. Un juego que le tengo un montón de ganas, que me parece la cosa más tonta del mundo, Claro. pero promete ser el uno del Cosmere. Sí, bueno, es un juego de trick tracking. Esto para explicarlo es un juego de bazas, ¿vale? Como tú me has dicho, tipo juego Luno, juego de bazas. Y claro, aquí las bazas van a ser las esquirlas, por la poca información que hay, ¿vale? Las ilustraciones las hemos compartido varias veces en Twitter, son Sí, sí, sí. increíbles. Todo en general es algo que está cuidando mucho Brother Wise y que yo creo que Sí, Dragon Steel es parte también de lo que le interesa, porque esto al final hombre, se retroalimenta. Ya sí. cualquier edición de cualquier nuevo libro, o sea, si ahora hacen unas nuevas ediciones ilustradas, ya no te hablo de los Leaderbones, sino una edición Sí, ilustrada sí. de los juegos de archivo del juego, no, perdón, de los libros del archivo de la tormenta, pues, que tienen un fondo de ilustraciones ahí tremendo para meter en Espectacular. los libros. Sí, Entonces, sí. bueno, pues todo eso se retroalimenta. Y entonces es algo que se está cuidando mucho. Y decía antes que el juego, pues eso, va a ser un juego, pues este sí va a ser un juego muchísimo más accesible, donde, bueno, el Nacido de la Bruma es un juego que también se explica medianamente rápido, pero a nivel jugabilidad es un juego que te requiere algo más de Ya es el típico que pensar alguien cómo... tiene que explicarte cómo jugar y... Aparte de cómo jugar, a la hora de jugarlo, las primeras partidas muchas veces no se saborean bien del todo porque estás aprendiendo
a entiendo. cómo tienes que construir tu mazo. Si ya vienes de muchos juegos de building previamente, pues te va a ser más fácil. Pero si es tu primer de building, que será para mucha gente su primer de building, porque llegarán al mundo de los juegos de mesas, o han jugado un juego de mesa, pero a lo mejor ninguno de building, y llegan a este porque está basado en Nacidos de la Bruma, pues ese inicio es algo más complejo que un juego simplemente de bazas, a lo que creo que todo el mundo hemos jugado en nuestra vida, porque sí, porque son juegos muy, muy fáciles y porque están en todos lados, ¿no? Como tú bien decías, Mítico 1, que yo creo que raro es alguien que no haya probado el 1, Sí. ¿no? Entonces, o los juegos ya de bazas en nuestra baraja, la baraja Ya, española, sí, los sí, la juegos de baraja las española hay mesas, un montón de ese, sí. ¿vale? Pues eso. Entonces, eso va a ser mucho más accesibles al fin y al cabo, ¿vale? Y la mecánica del juego y demás, al parecer, lo que sí va a tener algo distinto, por lo que ellos dicen, es que la forma de puntuación va a ser única. Que no va a ser simplemente como descartarte como el uno, sino que va a tener una forma de puntuación única. Que a mí me da que será un tipo set collection, que es decir, será a lo mejor ganar bazas para hacer una colección, poder tener todas las Ah, esquirlas o de algo por el estilo, que creo que hacia ahí podría dirigirse temáticamente y mecánicamente muy, muy de la mano. ¿Vale? Y eso qué es listos son. pura especulación, mía, pero creo que puede ir por ahí. Bueno, Y tendría dentro de sentido un año lo además. vemos Sí, este episodio y si ha acertado, sí, pues sí. me regalas un doble pin. Pues me parece bien. Además, parece como que el juego encamina a que haya una segunda versión con otras esquirlas, porque no están todas las esquirlas, sino Claro, parece que está a la lógicamente. mitad. Entonces, bueno, obviamente no se van a quedar sin hacer dinero. Tienen que hacer dinero, eso está claro. Y luego viene una cosa bastante gorda que en el email este que han enviado vuelven a poner el nombre definitivo. O sea que ya me parece que se va a quedar con este. Que es el archivo de las tormentas, la guerra por Roshar. O Ujú. Stormlight War for Roshar. Este se llamaba Isolation o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero tiene pinta que tiene que ver con algo que sucede en el quinto libro del archivo. Allí juegan un juego de mesa que sospechosamente... Es de cartas, cuidado, porque ese juego es de cartas, Y Sí, aquí es sí, juego de sí, sí, tablero. pero, ¿eh? O sea, Sí, 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 sí. estoy de acuerdo, ¿eh? Porque yo creo que, claro, allí no se van a poner a jugar con figuritas estando en medio de la guerra, pero creo que está basado un poco en eso. Pero bueno, la idea es un wargame. Y ahora, Fran, por favor, expláyate. A ver, yo con lo que han ido un poco diciendo, porque es del que menos información han dado, ¿vale? Más allá del cambio de nombre. Bueno, creo que es el tercer nombre, ¿no? Porque al principio simplemente fue un wargame de Stormline, creo que Sí, lo sí, primero que dijeron. no tenía ¿No? nombre, sí. No tenía nombre, luego fue Insolación, Desolación, realmente aquí en español, ¿no? Sí, Desolation, sí, Sería. sí. Y ahora ya pues, le han puesto el nombre de la guerra por Roshar. Y yo ya creo que incluso con este nombre y con la poca información que han dado, es un juego que puede beber de juegos como que además es mitiquísimo de los grandes juegos que existe para el Señor del Anillo, que es La Guerra del Anillo, o incluso para Star Wars, que es el juego Rebellion. Que son juegos donde hay una parte importante de Wargame, ¿vale? Es decir, una Ajá. parte importante de confrontación y de guerra, pero donde la historia que está detrás, a nivel literatura o a nivel películas en Star Wars, también la vives porque tú tienes una doble vertiente en el juego. Tienes la parte de la guerra y la parte de alguna aventura, una forma de avanzar, pues que en la Guerra del Anillo es esta parte de ir ocultándote, de ocultar el anillo y llevarlo hasta el monte del destino, ¿vale? Sin que la oscuridad pues te detecte, sin que Sauron te vea, etcétera. Mientras a la vez, pues el mundo está en guerra. Lo que pasa realmente es todo lo que pasa en El Señor de los Anillos, básicamente. Qué emocionante. Y en Rebellion es similar, ¿vale? Tienes la parte más de guerra y también tienes la parte más de ir a fastidiar al otro, pues esa parte de esconder el Jedi y tal, ¿vale? Em, y yo creo que aquí pueden jugar algo similar, ¿vale? También un poco viendo la historia, porque es algo de historia que también hay al final en esto. Yo todavía no me he acabado el quinto, voy por un 61% exactamente hoy del quinto. Y yo ya también ves eso, ves que hay guerra, ¿vale? No quiero hacer mucho spoiler, pero que hay guerra y que hay otro trasfondo, hay otras historias que también pasan a la vez que hay guerra. Y no es raro que puedan tirarlo por ahí porque son fórmulas que han funcionado muy bien. Je. O
simplemente, como tú bien dices, un juego de guerra y punto. Pero yo creo que la parte más temática que le metes el que tengas dos vías y aparte de la guerra y de la confrontación tengas por otro lado la parte un poco, digamos, de aventura, yo creo que funciona muy bien, le ha funcionado muy bien a Señor de los Anillos, le ha funcionado muy bien a Star Wars con Rebellion y yo creo que aquí podrían tirar por ahí Eso sería guapísimo. porque además es que el nombre parece que es como una mención a la Guerra del Anillo. Es... War of the Ring, mm, vale, que tienen ¿vale? por ahí para ya. A ver, lo único que sabemos de este juego así seguro es que va a ser un Kickstarter. Ujú. Entonces, claro, promete que será un juego caro, que traerá cositas, pues eso, pues tus unidades y yo qué sé. Imagínate luchar contra... Claro, Es que... no pensemos que es un juego de miniaturas, porque eso hubo en una de las charlas en el que lo dijeron claro, que iban a sacar más miniaturas premium Sí, para el juego de rol, para poder utilizar en el sí. juego de rol, pero que el juego de Wargame no iba a usar las miniaturas. No Cuando lo esas, dijeron, pero entiendo que algo va a haber, ¿no? sí, o sea, puede tener minis Eso. más básicas, más de plástico, más no las miniaturas tan grandes y tan específicas como las que ellos venden, pero que como que han querido diferenciarlo, que las minis se van a utilizar para el juego de rol, pero que no es lo que se va a utilizar para este wargame que están creando. Como digo, yo creo que la línea va por ahí y además la tónica actual un poco en el mundo de los wargames, excepto los wargames más históricos que son puramente batalla, también van por ahí. O sea, ahora están funcionando mucho una serie de wargames que son los que se llaman los coin, que hay gente que dice que no son wargames, otros que sí, o porque tiene mucho de la parte que está en las guerras también, esa parte de diplomacia, ¿vale? De Ajá. tratados y de cosas. Por ejemplo, el Twilight Struggle, no sé, es un mítico Este juego es que el es de la... mítico que dicen que es de los más difíciles que hay, no sé qué, ¿no? Es uno Bueno, no, contra no, uno no, o algo no. así. O sea, es un juego duro, pero no es el de los más difíciles que hay tampoco. Es un juego duro que es la Guerra Fría, ¿vale? Entonces, el bando comunista contra Tenía el un bando de amigo que lo Estados Unidos. tenía solo para chulear que tenía ese juego. De soy un reventado de la cabeza. No, pero es un juego o sea, no es tan complejo como lo pintan y luego Vale. conforme vas jugándole le pillas y se juega muy bien porque después el juego avanza, digamos que te ayuda a avanzar solo hacia adelante Ajá. porque es un juego que juegas, es un card driven game que se llama, es un juego que las cartas son las que te van a hacer el motor para que tú vayas avanzando y tal, entonces Vale. con las cartas que tienes pues vas a tener las opciones de acciones que vas a hacer y tal, más, no tiene mucha historia, pero difícil de controlar pero no difícil de saber jugar, difícil de controlar y Ajá. de sacarle jugo, pero no difícil de saber qué es lo que tienes que hacer. Eh, y muchos de estos juegos hay gente que suelen ser los que le gusta el wargame muy histórico, bélico, de la estrategia militar pura y dura, ¿vale? Pero bueno, siguen siendo wargame porque siguen siendo juegos de guerra, de confrontación directa y yo creo que por aquí va ahí la línea, que cuando pensamos en wargame mucha gente pues, puede pensar en, pues van a ser un juego de Warhammer, tipo Warhammer, pero del mundo del Archivo de las Ya. Tormentas y creo que van muy lejos de ahí, ¿eh? Te vuelvo a decir, por lo que han dicho y por cómo han querido Sí, diferenciarlo sí, del sí, mundo sí. de las miniaturas, ¿vale? No va a ser un Warhammer del mundo del Cosmere ni del mundo del Archivo de Tormenta en este caso, sino tiene más pinta de ser eso, un juego de tablero cerrado con su historia, su trama, pero muy bien cerradita y además tiene pinta, por lo que dijeron por la confrontación, que sea de dos personas. Buah. Que puede pasar lo mismo que con la Guerra del Anillo, que son dos personas y tienen como una forma de jugarla tres o cuatro, pero son, como yo digo, casi apaños, que no están mal, pero casi apaños, pero el juego se disfruta dos y yo creo que por aquí van a tirar más o menos igual también. La semana que viene lo sabremos. Mira, ¿eh? La semana que viene hay un Porque panel donde nos lo dirán explicarán. algo. Sí, sí. O O no, sea ¿eh? que... Que ahí No, pone que sí. Pone está... específicamente, pone que sabremos más sobre este juego. Vale. Lo pone Sí, sí. específico. Vale. Sí, sí, dice, compartiremos más detalles de los juegos de mesa de El Pozo de la Ascensión, Shards of Creation y Stormlight War of Roshar. O sea que algo más sabremos. ¿Y ya No tienes sé el enviado qué. especial? ¿Ya tienes a alguien que te vaya a contar cosillas Te- por allí? Tengo un par de colegas allí Ujú. haciéndome varias cosas. La primera es consiguiéndome los pins, que es lo más importante. Y la segunda, obviamente, pues contándome cosillas y pasándome fotos para poder informar, porque al final, como tú has dicho, un poco el objetivo de la cuenta es pues tener a todo el mundo informado y me parece injusto de que por no poder ir a un sitio la gente no pueda estar informada. Así que tengo ya varios minions por ahí eh, Está bien eso, que me sí, han sí. dicho que me pasarán todo lo que puedan pasarme para explicar a la gente. Ujú. Es una pena porque estos paneles no se van
a emitir. retransmitir, se van a subir más tarde a YouTube. Más tarde, pues seguramente meses más tarde. Así que Ujú. nosotros intentaremos pues estar al quite y Sí, compartir. adelantar y que ya al detalle, Sí, pues ya la gente pueda ver el panel más tarde, exacto. esos meses después, pues ya puedan verlo en detalle, pero por lo menos lo que es bueno, lo que estáis haciendo ahora mismo Sí, con lo que hace Mario, principalmente, como digo, ahí metido en la habitación de Sanderson, exacto. de informar. O sea, Sanderson se lleva 10 minutos hablando y él en 3 frases está resumido, pues Bueno, eso, está es un muy poco bien. la idea también, porque al final, bueno, creemos que la información tiene que ser un poco para todo el mundo. Y ya solo hacerla en inglés implica que no sea para todo el mundo. Hacerla tan larga implica que no va a ser para todo el mundo. Y entonces hemos encontrado este formato que creo que sirve Sí, 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 para funciona que muy todo el bien. mundo se entere. Pero bueno. Fran, ¿te lo has Ujú. pasado bien? Sí, bueno, y me quedo con ganas de hablar de Sí, muchas cosas más y yo tal, también, y demostrar más, pero bueno, ya pero hay que intentar dosificar porque... te robaré un poco el canal para hacer No, la no. demo del Al juego, como contrario, tú eso no es sabes. robar el canal, es yo robarte tu tiempo. No. Pero nada, sí, muy bien, muy bien. Como digo, pues ya con muchas ganas de desvirtualizarnos. Que ya Tenía... alguna Sí. visita de la que haga yo por allí a mi familia de BCN, pues ya aprovecharé y haré visita larga Muy bien. para verte a ti, ver a tu gente de allí, y ver a otra gente que también tengo muchas ganas de conocer de por allí, también del mundo del rol, como es la gente de la editorial Shadowland, que hacen un trabajo también Mm. fantástico y que están también ubicados por allí, que son ya amigos. Lo mismo me pasa con la gente de Vir. También ver a la gente de Vir, alguna gente de Vir que también hay ganas de ver y tal. Vamos, que con muchas ganas de poder escaparme a Barcelona. Quería haberme ido al DAO, pero tampoco. La vida es Es así, que la no vida, se sí. puede todo. No, no, hay más con críos pequeños, imposible. Ujú. A mí me hace mucha ilusión haber por fin podido grabar contigo porque, ya te lo digo, me pareces, o sea, no sé, tengo la cosa esta de encontrar gente que sabe mucho de cosas y que además lo explica de forma estupenda y creo que te vas a convertir en un habitual del canal si no lo evitas. No, o sea, al revés, o sea, encantado. O sea, pulsa la tecla de llamar o de escribirme cuando quieras y yo, si la vida lo permite, intento estar aquí. Yo sí, vamos, aquí me he sentido como en casa. Es cierto que estoy haciéndolo desde mi casa, no voy a Claro, te iba a engañar, pero decir, digo, si es no que me siento claro. como en casa sería Sí, muy sí. raro. Pero aparte, en la compañía también me siento como en casa. Qué suerte. Mil gracias, Fran. Y bueno, Nada, gracias. ya sabéis, cualquier duda la podéis comentar bueno, dejar en los comentarios. Si queréis, si tenéis alguna duda del juego de mesa, pues yo qué sé, me hacéis llegar y os la hago llegar a Fran. Seguro que no le importa contestarla. Y, y nada, gente, ya sabéis, como dice nuestro querido oyente Kelser, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Así que hasta el siguiente. Chao, chao. Chao.